El sistema penal oral acusatorio que está implementado en nuestro país desde el año 2005, ley que salió en el año 2004, ha iniciado con una serie de cambios y para lo cual es necesario tener en cuenta las últimas dos constituciones políticas que ha tenido nuestro país, la de 1886 y la de 1991. Antes de la Constitución del año 1991, operaba en nuestro país un sistema procesal penal inquisitivo, debido a que había un juzgado que era de instrucción, el mismo juzgado investigaba, acusaba y sentenciaba con un juzgado de conocimiento. Era muy nula la defensa, no se tenían en cuenta conceptos técnicos. El delito seguía evolucionando, los cambios políticos y de violencia en nuestro país generaban que una mayor exigencia en aspectos procesales con el fin de garantizar los derechos fundamentales, especialmente el de la libertad. En la década de los 80s y 90s, el narcotráfico puso contra las cuerdas al sistema político y judicial de nuestro país, generando grandes hechos de violencia como el que vemos en la imagen, donde un avión de Avianca fue derribado en pleno vuelo con un artefacto explosivo que habían colocado en el interior del mismo. Esto ante los cambios en materia penal que se estaban implementando, decretos declarados por el gobierno en estado de sitio por la situación que se estaba presentando, por los cambios que se venían generando, lo cual hacía necesario reformar la justicia, reformar el modelo procesal. Sumado a lo anterior, surge la violencia generada por los grupos guerrilleros, por los grupos paramilitares que dejan a la población civil en medio de tanta violencia, situación que pone otra vez a prueba el aparato judicial de nuestro país. Algunos grupos optaron por desmovilizarse, llegando a unos acuerdos muy importantes con el gobierno nacional, casos como el del M-19, donde se inicia una asamblea constituyente que necesitaba mejorar la situación actual del país, que requería un cambio constitucional. En la Asamblea Nacional Constituyente hubo representación de todos los sectores políticos del país e incluso participaron representantes de grupos armados ilegales que en su momento no se habían desmovilizado ni habían llegado a ningún acuerdo con el gobierno de turno. De la Asamblea Nacional Constituyente surge el texto final o Constitución Política del año 1991, la cual entre sus grandes reformas trae la no extradición e incorpora un órgano investigativo en el proceso penal. Nace la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación inicia su labor como órgano investigativo, convirtiendo así el sistema procesal penal que traíamos de inquisitivo a un sistema mixto, ya que en este momento la parte investigativa la hacía la Fiscalía y la parte del juicio lo hacía un juez independiente, lo cual la parte oral solamente y más garantista íbamos a ver en un juicio. Los cambios de políticas criminales, los nuevos actores generadores de violencia generaron que la justicia siguiera cambiando. Fue como llegamos a encontrar jueces sin rostro, que lastimosamente la corrupción obligaba a que la justicia operara así. Se inicia el trabajo legislativo con el fin de actualizar el Código Penal y el Código Proceso Penal, en ese momento vigentes para esa fecha. De tal trabajo surge la Ley 599 del año 2000, Código Penal, y la Ley 600 del año 2000, Código de Procedimiento Penal. Este nuevo Código de Procedimiento Penal le da unas nuevas funciones a la Fiscalía, las cuales con el tiempo se determinaron que iban en contravía de los derechos fundamentales, como era el objeto de decidir por la libertad de un indiciado, de un procesado. Al igual, sumémosle que se inicia algo que hasta la fecha manejamos muy importante, la cadena de custodia, la cual debemos tener en cuenta en todas nuestras actuaciones en accidentes de tránsito, cuando debemos presentar elementos materiales probatorios o evidencia física hallados en el lugar. En la búsqueda de proteger los derechos fundamentales y ante el elevado número de denuncias y reparos a esta norma, se vio la necesidad de modificarla, cambiarla, pero era necesario cambiar las funciones de la Fiscalía, las cuales estaban por Constitución, motivo por el cual se recurrió a un acto legislativo, mecanismo para modificar la Constitución, en el año 2002, acto legislativo número 03,
ya que incorporaba nuevas funciones a la Fiscalía para que fuera un órgano investigador y acusador, pero garantista de los derechos fundamentales. Y así es como surge la Ley 906 del año 2004, el actual Código de Procedimiento Penal, el cual empezó a regir a partir del 1 de enero del 2005 en algunas ciudades y progresivamente a nivel país, con el fin de garantizar la cobertura logística de planta de personal, una buena capacitación y una buena implementación. El Código de Procedimiento Penal establece los deberes, derechos, obligaciones y funciones de todas las personas que participan en una investigación judicial. Lo más importante de este código es que a partir de la entrada en vigencia del mismo, toda la actuación va a tener el tipo oral. Todo va a ser oral, audiencias de juicio oral. Por eso se implementa como sistema penal oral acusatorio. En este nuevo sistema penal oral acusatorio vamos a encontrar las funciones o actividades de policía judicial desde el inicio, la recepción de la noticia criminal, la cual se puede dar por denuncia, querella, petición especial o de oficio, hasta la parte del juicio. Los accidentes de tránsito no son la excepción en este código. Al contrario, en él encontramos cómo debemos procesar un lugar de los hechos, cómo manejar un elemento material probatorio o una evidencia física y cómo incorporar estas pruebas en una etapa de indagación, de investigación o incluso en el mismo juicio, dependiendo la función que estemos desempeñando.